nos vamos de inmediato al siguiente titular para hablar de esta buena noticia que llega desde Reino Unido. Ponemos titular en pantalla y la noticia dice lo siguiente. Reino Unido registra solo una nueva muerte por COVID. ¿Vieron cómo traducí? Ya, ahí está la noticia, justamente, Juan Andrés Salpate. Esta es una tremenda cifra que ya se había dado el 30 de agosto del año pasado. Después fueron subiendo en una tremenda escalada las muertes, pero hasta ahora estamos hablando de que Reino Unido está viendo la luz. Absolutamente. Oye, perdón, Nico, o sea, hagamos la pregunta de rigor. Si ellos se vacunan masivamente tarde, nosotros nos vacunamos masivamente temprano, ¿cuál es el punto de inflexión? La diferencia de que a ellos les resultó en tan poco tiempo y nosotros recién y con cueva, y si les creemos los números oficiales, ya hemos sabido que a veces los han manejado. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros? ¿Qué nos falta? Mira, lo estaba conversando hasta hace poco con una compañera que está, de hecho, en el Reino Unido, y ella era súper gráfica. Ella me decía que los confinamientos fueron mucho más estrictos desde el año pasado, desde diciembre más o menos, desde el año pasado los confinamientos fueron bastante estrictos. También lo que yo les comentaba en programas anteriores, el Reino Unido está produciendo las mismas vacunas de Oxford con las que está inoculando a su gente, así que no tienen que esperar, depender, por ejemplo, de otro laboratorio que importe las vacunas hacia el Reino Unido. Y lo que me comentaba ella también, que ha sido trascendental, y la gran diferencia con Chile también, es que el testeo, trazabilidad y aislamiento, este famoso TTA, ha sido bastante eficiente en el Reino Unido. O sea, se detecta un caso, se ven los contactos estrechos, las personas cercanas, y considerando la situación económica que en general vive el Reino Unido, a diferencia de Chile, es más fácil, por ejemplo, para las personas guardar una cuarentena, no corren tanto el riesgo, por ejemplo, de perder un trabajo. Hay que considerar de todas maneras que el COVID ha golpeado la economía de todo el mundo, pero son realidades que se ven a este lado del Atlántico, de todas maneras bien distintos. Así que, de todas maneras, han sido, en resumen, las cuarentenas más estrictas han funcionado mucho más, la propia producción de sus vacunas y también el trazado, trazabilidad y aislamiento han decidido con estas fechas, que de todas maneras se ha tenido en el Reino Unido incluso una muerte diaria, que es un poco bien alentador con respecto a lo que podría ser. Se sabe que generalmente lo que pasa en Europa después puede ser el reflejo de lo que pasa en Chile en algunos meses más. Ha sido distinto, pero por lo menos se abre una luz de esperanza del caso británico, que ha sido bastante complejo. Los invito a revisar un tuit, una gráfica bien específica. Vamos a revisar cómo ha bajado semanalmente la cantidad de muertos en el Reino Unido. Sí, el 24 de enero, por ejemplo, teníamos 8.678, solo va bajando con respecto a las semanas siguientes. Ahí se está considerando más o menos cada 2 semanas va bajando de los 8.000, 6.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, y la semana del pasado domingo, 2 de mayo, 110 casos semanales registrados en el Reino Unido. Lo que da cuenta de estas 3 casos, las 3 situaciones que se han dado en el Reino Unido, para que podamos estar hablando de qué tanto ha bajado finalmente la tasa de contagios y también la tasa de fallecidos en el Reino Unido. Y Nicolás, respecto con esos números, porque si nosotros tenemos esos números acá, ya estaríamos, me imagino que todos en la calle. ¿Qué tipo de medidas se han flexibilizado en Reino Unido? Porque con esos números alentadores me imagino que algunas cosas quedaron de lado. Leía el otro día, por ejemplo, el estado de Florida en Estados Unidos. Esto te dije Florida y no Florida. No entiendes la diferencia. Profesionalismo. Tremendo. El estado de Florida ya había flexibilizado todas sus medidas. Entonces me parece que con esas cifras lo primero que intenta pensar la población es que te van a dejar salir, ¿o no? Mira, lo conversábamos hace unas semanas cuando se acabó el confinamiento. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, decía por favor a la gente que no salieran como locos, y se registraron colas a las 6 de la mañana para ir a comprar ropa. Habla un poco de la calidad de vida que tiene la gente, pero el llamado de todas maneras de las autoridades hacia la ciudadanía es tomarse esto con calma, porque de todas maneras no la gran solución, o la que podría ser la gran solución, que es mantener esta inmunidad de grupo o de rebaño, el 70% de la población vacunada. El Reino Unido ha avanzado en su proceso de vacunación, pero todavía no lo ha logrado. Y por otro lado, hay que considerar que aquí en Europa estamos hablando incluso de una 4ª ola.
En Chile se habla de una primera y quizás de una segunda. Ha sido mucho más dinámicas las olas que se han sorteado acá en Europa, así que de todas maneras existe ese trauma en la memoria con respecto a, estamos hablando de haber enfrentado 4 olas cuando en algún momento se habló de que los contagios ya estaban a la baja con el proceso de vacunación, que ha sido un poquito lento, pero de todas maneras siempre acá en Europa, en el Reino Unido y también en la Comunidad Europea está ese tira y afloja de considerar, relajamos las medidas, bajar los contagios, pero bueno, se viene este rebrote y por eso estamos hablando, ya les decía, de una 4ª ola que se vivió más o menos en la Semana Santa. Va bajando, pero son los aspectos que hay que tener en consideración en este reflejo de lo que podría pasar en nuestro país si las medidas no se toman bien o se toman, sin ninguna directriz que lo baje desde la autoridad hacia la ciudadanía. Claro, es que el manejo de la pandemia en el Reino Unido durante estos últimos 4 o 5 meses ha sido evidente, porque en enero tenían pic de contagios diarios de 60.000 personas. Hoy día estamos viendo que esa cifra son 1.500, 1.900 casos por día, o sea, es bastante menos. Ahora, me llama la atención porque las autoridades han dicho que las restricciones, así como totalmente, no se piensan levantar hasta más o menos el 20 de junio. O sea, si bien hay ciertas libertades, todavía hay hartas cosas que se mantienen dentro de un marco bien regulado. Y hacia esto mismo, teniendo en consideración que los contagios han bajado, los fallecidos han bajado, se vio, Nicolás, la semana pasada o antepasada en Londres una marcha que tenía que ver contra el confinamiento. O sea, la gente dice, algo no nos cuadra, o sea, estamos bien en indicadores, pero nos mantienen con restricciones. Entonces, por ahí la gente salió a las calles a reclamar, salieron, por supuesto, sin mascarillas, sin distancia física. Entonces, ¿qué pasa con eso también? ¿Cuál es la actitud que se está viendo en Europa en general, no sé, España o en Alemania, bravo con eso? En Alemania, que les pusieron recién un toque de queda, también el 24 de abril comenzó a regir su toque de queda. Entonces, claro, en el fondo yo no sé cómo va el ánimo de la gente para poder seguir todas estas restricciones si ven que la cosa va mejorando. Mira, las condiciones específicas dependen de cada país, pero hay un sentimiento común de empezar a desconfinar o a relajar medidas. Este domingo, 9 de mayo, acá en España, lo dictó el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se acaba el estado de alarma. Con eso, por ejemplo, se levantan las restricciones perimetrales y yo voy a poder viajar de Madrid a Valencia, a Barcelona, a Toledo, que está muy cerca, pero todavía los colegios se abren. En otra comunidad. Se están reabriendo colegios, por ejemplo, en Italia también, en Francia. Un poquito en Alemania ha sido un poco más complejo porque ha pegado bien fuerte esta 4ª ola. Ya ha habido unas restricciones que ha debido tomar Angela Merkel un poquito a pesar de lo que le ha pegado políticamente. Pero en Italia se están comenzando a reabrir las fronteras, los comercios que habían estado cerrados mucho tiempo. Portugal está muy cercano a reabrir su frontera terrestre con España, así que obviamente eso podría funcionar. El turismo, el comercio, que lo decíamos, lo hemos dicho en programas anteriores, se está pensando hacia el verano, pero esta podría ser incluso una prueba piloto de cómo se comporta la ciudadanía con un pequeño relajamiento de medidas, pero bueno, vamos a ver cómo funciona y si no estamos hablando quizás en algún mes o en unas 3 semanas de una 5ª ola en Europa, que yo me imagino sería bien dramático considerando que está aumentando el porcentaje, el proceso de vacunación en España y en el resto de los países de la Unión Europea, que, como les decía anteriormente, día a día se va abatiendo la cantidad diaria de personas vacunadas.